Recording in progress. Buenas noches amigos, seguimos con nuestro estudio de las parábolas del Nuevo Testamento y regresamos al libro de Mateo en el capítulo 4 y versículo 5. Este es un relato de unos pocos versos. Se trata de las tentaciones de Jesús y cuando leemos el relato nos da la idea de si a lo mejor esto estuviera, eh, hubiera pasado tal como está escrito, ¿no? Si es que esto pasó como está escrito, aquí deberíamos hacernos algunas preguntas y para ello vamos a comenzar a leer. Déjenme primero activar algo. Porque parece que no está grabando. ¿Dónde está grabando las? A ver, tengo que corregir algo. Sí, está bien. Ahí. Pero esto debería estar así. Ya. Y... ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿no? Ya. Es que estaba seguro. Y vamos de nuevo a esta parte. A ver. Tengo que volver acá, no. Acá, acá. Ya me perdí un poquito. Ah, estamos en esto. Ahí. Entonces, leemos el libro de Mateo, versículo 5 del capítulo 4. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo también, perdón, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando leemos, como había dicho, parece que es una historia que fue real y que se dio en la época de hace 2000 años, cuando todavía estaba en pie el templo, custodiado por los sacerdotes y levitas. Y Jesús aparece en ese contexto eh, y comienza su ministerio, se va al desierto y después de pasar la primera tentación, dice, el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Qué significa le puso sobre el pináculo del templo? Parecería que el diablo le trajo a Jesús y como Jesús era un judío, le conocían, podía haber entrado en el templo y simplemente pasar, subir hasta lo más alto del templo. Y entonces allí le hace la tentación, una vez que está arriba, le dice, mira, lánzate abajo para probar que tú eres realmente el Hijo de Dios y seguro van a venir ángeles que no te van a permitir que tu pie tropiece.
formidable la tentación. ¿Qué clase de tentación es esa si sabemos que el templo estaba custodiado por los levitas y los sacerdotes? ¿Y cómo estaba vestido el diablo? Si el diablo era un personaje, se vistió de judío eh, para engañar a los demás, porque se supone que al templo no entraban los gentiles. Para los gentiles había apenas un lugarcito por ahí por la esquina y el diablo se dio el lujo de no solo seguirle a Jesús, sino él dice llevarle y le puso sobre el pináculo del templo. Cuando nosotros vamos ahora aquí a las iglesias del centro histórico y queremos subir al campanario, a las partes más altas del templo, tenemos que pagar una cuota, una entrada, y está bien custodiado. Y en los pasadizos hay pasadizos estrechos para subir hacia el pináculo, y en cada uno de esos pasadizos hay gente que está custodiando. El templo es el lugar más sagrado, custodiado por los judíos, y no podía entrar cualquier persona allí. Ni el mismo Jesús podía haber entrado al pináculo, mucho menos el diablo. Pero si nos damos cuenta, cuando estamos analizando el relato no se comide en poner una mayúscula para este señor. Por lo menos en algunas partes, el Satán le ponen Satanás. Pero este relato ni siquiera está con mayúscula, sino es simplemente una minúscula. ¿Qué significa en el texto? Y estamos hablando de traducciones. Y aún las traducciones no se permitieron poner una mayúscula porque estaba por sentado de que la alegoría, esta es una historia, de que el personaje llamado Diablo no es un señor, no es algo que se manifiesta como nosotros hemos aprendido ahora, que es un tipo que le ponen cachos, se viste de rojo, tiene una chiva, tiene rabo. Y de paso, ¿cómo es que sufre tan terrible transformación un ángel hermosísimo? Este diablo aparece además con minúsculas porque cuando hablamos del diablo, de el Satán, y fíjense que digo el Satán, no Satanás, el Satán o el diablo no es un personaje, sino es lo que se conoce como el oponente, mi oponente, el oponente de todos, algo que llevamos dentro de nosotros, cada uno de nosotros, perdón, y la misión de este oponente es eh, ponerse al frente mío para confrontarme. ¿Quién se confronta a mí? Un conocido personaje de nosotros es un entrenador. Un entrenador se opone. ¿Por qué? Porque se pone frente a mí para retarme, para sacar lo mejor de mí. Este oponente se me puede presentar en mi interioridad como la duda. ¿Y para qué sirve la duda? La duda sirve para matarla, para despejar las dudas. ¿Cómo despejamos las dudas? Con el conocimiento. Los libros son la mejor herramienta
¿Qué tenemos para matar las dudas? Por eso aquí en este texto dice entonces el diablo, personificando un poco. Personificando significa utilizamos una herramienta literaria que se llama la personificación para una entidad que no tiene forma, una entidad que no podemos verla, no es de nuestro mundo, es algo espiritual dentro de nosotros mismos. A esa se le personifica, pero aquí por lo menos tuvieron el cuidado de que esa personificación no tome fuerza cuando le ponemos con minúscula. Nosotros sabemos que cuando está con minúscula, esto es una cualidad, no es un ser, es una cualidad, en este caso una cualidad interna nuestra que aparece como un ser que se tomó la molestia de llevarle a Jesús al pináculo del templo. Ahora, ¿a cuál pináculo del templo si al templo no es posible entrar? Si nosotros vamos a Israel, quienes han ido a Israel pueden concordar conmigo en el sentido de que si nosotros queremos entrar a una de esas sinagogas, nadie le va a dejar entrar a menos de que tenga un motivo, una razón, haya una guía. Mucho más al pináculo de la sinagoga. Entonces, si estamos analizando que esta es una historia alegórica, ¿de qué se trata? Parece o parecería estarnos relatando lo que ocurrió hace 2000 años. Pero tengo que volver a repetir que cuando leemos la Biblia, en la Biblia tenemos que aprender una cosa fundamental. El tiempo no existe. La primera de las reglas que aprendemos cuando estamos estudiando aquí en este espacio es que el tiempo no existe. Dentro de la Biblia, dentro de la espiritualidad, no hay espacio, ni tiempo, ni movimiento. Por tanto, cuando leemos este texto, tenemos que aprender a concientizar de que esta historia es algo que está ocurriendo continuamente ahora mismo, al frente de mis ojos. Todas las historias de la Biblia tenemos que aprender a leerlas como si estuvieran ocurriendo en este mismo instante al frente de nuestros ojos. El segundo principio es que lo que esté escrito en realidad se refiere a mí. El protagonista de todas las historias bíblicas soy yo. Lo que está hablando aquí es una historia que ocurre hoy en mi propia interioridad. Por lo tanto, cuando dice entonces, dándonos a entender como si se estuviera hablando de hace 2000 años, entonces el diablo le llevó. Pero también, un momentito, regresemos otra vez. Entonces el diablo le llevó, sería, ahora el diablo me lleva a la ciudad santa y me pone sobre el pináculo del templo. ¿De qué templo está hablando? Afortunadamente la misma Biblia nos da las pistas, inclusive en la literalidad, de cómo resolver estos enigmas.
Ya hemos visto que en la Biblia dice, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Por tanto, ¿de qué está hablando la Biblia? ¿A qué templo y a qué pináculo del templo le está llevando el diablo? O, regresando la película nuevamente, ¿a qué pináculo del templo me está llevando a mí para tentarme a mí? Pero aquí, seguramente como parece que estuviera hablando de Jesús, entonces estamos en el problema. Sí, a Jesús le está tentando el diablo, pero nosotros sabemos que Jesús, como le conocemos, ese Jesús vive en mí, ¿o no es así? No repetimos innumerables veces de que Jesús vive en mí, en nuestros corazones, y sabemos además de que nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, el oponente me lleva, mi oponente me lleva al pináculo de mi templo para tentarme. ¿Cómo confirmamos otra vez esto? Está escrito en el libro de Éxodo, el capítulo 25, cuando Moisés, ordenado por Dios, el Creador le dice, construyame un templo. ¿Para qué? para habitar. Un templo para que yo habite allí. Eso no dice. Construyame un templo y yo habitaré en medio de vosotros. El templo sirve para que el Creador habite allí. El Creador no habita, nuevamente refiriéndonos a las mismas escrituras, el Creador no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces, ¿en dónde habita? El Creador habita en verdaderos templos en donde el que quiere adorarle lo adora en espíritu y en verdad, en el templo interior de cada uno de nosotros. Pero más todavía, en el templo que estamos construyendo a través de la unificación, cada uno con el prójimo. Si no hay unificación, ese templo que estamos construyendo individualmente en cada uno de nosotros nunca va a prosperar. Únicamente va a poder continuar esta construcción cuando este templo signifique la construcción de todos nosotros. A eso se le conoce como la congregación. La congregación es la unificación de cada una de nuestras individualidades. Por tanto, esta tentación, esta historia que habla, el versículo 5 dice, el diablo le llevó, el diablo me lleva continuamente para tentarme en mi propio templo. ¿Qué es el templo? El pináculo del templo es el lugar más alto del templo. En términos del árbol de la vida, estamos hablando de la corona. Cuando me lleva la corona, ¿cuál es la tentación que tengo? La tentación que tengo es a enorgullecerme, a mirar a los demás hacia abajo. ¿Por qué? Porque ya estoy alcanzando lugares espirituales elevados. Pero la Biblia otra vez me aclara, aquel que piensa estar firme, mire que no caiga, cuidado se caiga, en otras palabras. Sinónimo de qué es el caerse. El caerse es sinónimo de estar en un lugar elevado.
¿Recuerdan ustedes en la historia de Pentecostés, cuando estaban 120 unánimes, unidos todos, congregados en donde? En un lugar, en un aposento alto. Cuando estamos en un aposento alto, está hablando del templo y también está hablando de este templo interior. Cuando estamos en este lugar alto, ese lugar alto sirve para aprender la humildad. Recuerden que el que quiere ser el primero tiene que aprender por abajo, ser el postrero. Tiene que aprender a servir. Pero cuando estamos en un lugar elevado, tendemos a sentirnos gloriosos. A veces ya como tenemos un título, a veces pastores, sacerdotes, presidentes o lo que sea, se nos suben los humos y pensamos que estamos en lugares tan grandes, pero la tentación es precisamente para mí. Acuérdense, Jesús vive en mí, dentro de mí. Por lo tanto, el diablo me está tentando a mí, me ha llevado al lugar alto, a la corona de la fe, y allí me dice, lánzate, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Entonces nosotros sí, confiamos en Dios, confiamos en el Creador. Confiamos en que Él dice tiene ángeles alrededor de los que le temen. Por lo tanto, a mí no me va a pasar nada. Y de esta forma, cuando no nos protegemos, cuando no protegemos nuestra humildad que debemos tener mientras más subimos, recuerden que la fe es la corona de todas las ciencias, pero la fe es el conocimiento de un estado de humildad, porque cuando llego a conocer todo, me debo estar consciente de que en realidad este conocimiento que se me abre me da a notar que es infinitamente pequeño a todo lo que debo saber. Por esto, en los filósofos, los grandes científicos, hace ya mucho tiempo dijeron también, solo sé que nada sé. ¿Por qué? Porque mientras más conozco, se debe hacer más evidente la humildad. Es verdad que dice que mandará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿cuál es el ángel? El ángel es precisamente lo que dice aquí. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ese es el ángel que me recuerda todo lo que he aprendido. Aquí No se está. trata de seres divinos, alados, que están siempre rodeándome de una forma invisible, pero me están ayudando. Esos ángeles que están ayudándome, sí, me están ayudando en mi interioridad porque son todos esos, ese conocimiento que, perdón, son todo ese conocimiento que he adquirido. El conocimiento que he adquirido me ayuda a recordar. Por eso aquí Jesús recuerda y dice, sí, porque también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ese es el ángel que aparece para ayudarle, o en este caso para ayudarme a mí. Por tanto, cuando estamos hablando de las tentaciones de Jesús, es una alegoría de lo que está ocurriendo también dentro de nosotros. No hay lugares lejanos
tiempos lejanos, pasados, en donde ocurren estas historias. Todo lo que leemos en la Biblia, el jardín del Edén, el arca de Noé, no es una historia que pasó hace muchos años atrás. No es un barquito que tuvo que ser construido. Es mi propia historia. Y cuando entendemos todas estas historias, Sodoma y Gomorra, Egipto, el monte Sinaí, la conquista de la tierra, etcétera, todo es una historia que se repite día a día en mí y que tenemos que entender de esta forma para que esta historia se haga viva. Por eso se dice que la escritura es viva y eficaz. Porque si estuviera contándonos relatos que pasaron hace miles de años atrás, eso es historia muerta, porque ya pasó. Pero si decimos que es una palabra viva y eficaz, es porque está ocurriendo continuamente el día de hoy en mi propia alma.